El acoso laboral es una de las prácticas que en unos casos son hasta comunes en el sector público y también en el sector privado. Muchas personas soportan incuantificables y también difíciles situaciones diarias con tal de seguir trabajando y llevar el sueldo o el salario a sus hogares mes a mes. Sobre este problema, el de la prevención del acoso laboral, la Asamblea Nacional ha determinado legislar. Está a punto de aprobarse ya las reformas correspondientes a este asunto que les hemos planteado y que es el tema que vamos a tratar en este programa, el número 25 de Termómetro Ciudadano. Soy Ramón Bravo y a nombre de quienes hacemos los medios legislativos les doy la bienvenida. Iniciamos. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Bueno, muchas gracias para quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el país y también en el canal 42 aquí en la ciudad de Quito. Lo mismo para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos 3 invitados, una invitada y 2 invitados para esta jornada de trabajo. Maritza Zambrano Benítez, Los Ríos, secretaria general del primer Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, Ecuador. Secretaria Social y Política de la CUT, exsecretaria de Finanzas de la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar, expresidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar del Guayas. Mario Molina Benavides, Quito, doctor en jurisprudencia, secretario de Defensa Jurídica de la Central Única de Trabajadores, expresidente de la Asociación de Servidores Legislativos de CNT, exdirector ejecutivo de la Federación de Abogados del Ecuador, asesor de organizaciones sociales. Óscar Eduardo Olano Pomar, Cali, psicólogo y magíster en desarrollo de talento humano, catedrático de la Universidad Andina, ex catedrático de las Universidades San Francisco y UDLA, consultor independiente. Muy bien, recuerden que durante el programa, dado que es un programa en vivo, puede usted enviar sus mensajes que se los leeremos a través del hashtag acoso laboral. Me olvidaba, también está nuestra compañera Andrea Legarda, que nos va a acompañar también durante el programa. Buenas tardes, Andrea. En Facebook también usted nos puede seguir como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a escuchar o ver este programa, está publicado en nuestra página oficial www.asambleanacional.gov.es. Muy bien, con los primero, Maritza, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, una lucha muy fuerte representando, claro. Imagínense las 300.000 trabajadoras remuneradas del hogar que existen acá en el país. Bueno, vamos a saber entonces durante el programa. Primero el saludo también para Mario Molina Benavides. Buenas tardes a todos los televidentes, felicitando por esta importantísima iniciativa. No está legislado ni sancionado el tema del acoso laboral. Y como Central Unitaria de los Trabajadores vemos con muy buenos ojos este proyecto de reforma que se va a dar al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público. Muy bien. Agradecer y felicitar la iniciativa de nuestra presidenta de la Central Unitaria de los Trabajadores, la compañera Liliana asambleísta Liliana Durán, que es vicepresidenta de la Central Unitaria y también presidenta de la comisión que está patrocinando este proyecto. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Muy bien, y también está con nosotros Óscar Olano. Qué gusto conocerlo, Óscar. ¿Por qué lo hemos invitado? Óscar realizó una maestría en desarrollo del talento humano, el acoso psicológico como factor de riesgo laboral. Conoce bastante bien de este tema. Qué gusto tenerlo acá, Óscar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a ustedes por tener en cuenta mi presencia aquí. Correcto. Vamos a entrar en el tema. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Servicio Público y al Código del Trabajo para prevenir el acoso laboral propone, y desde aquí vamos a partir los aportes de nuestra invitada y nuestros invitados, propone en primer lugar incluir un artículo no numerado tras el artículo 24 de la LOCEP que incluya la definición de acoso laboral. Debe entenderse por acoso laboral
todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o por consecuencia del mismo contra una de las partes de la relación laboral, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 112, que la Constitución de la República del Ecuador establece que nadie podrá ser discriminado por ninguna razón, y esto es en la Constitución, incluyendo la afiliación sindical y gremial. Partamos de allí. Vamos a ir con Maritza, quien de alguna manera, decía ya usted, existen unas 300.000 trabajadoras remuneradas del hogar, dicho en términos despectivos por muchos años, como las trabajadoras domésticas, en ciertas zonas, las peroles, etc. Sí. Hoy hay derechos que reivindicar, inclusive desde el reconocimiento constitucional al trabajo que realizan. Es un gusto, Maritza. Gracias. Por ejemplo, nosotras sabemos que ahora tenemos derechos igual como cualquier otro trabajador y trabajadora. A mí me parece excelente que también se implemente un artículo sobre el acoso laboral, principalmente en las trabajadoras remuneradas del hogar, es donde más existe el acoso laboral, y no solamente el acoso laboral, sino el acoso laboral y sexual, porque son muchas compañeras que incluso en muchas casas han sufrido violaciones, han salido embarazadas. O sea, para nosotras sí es bien importante que este artículo se implemente en el Código Laboral del Trabajo o en la LOCEP, porque para ver si de esa forma... La LOCEP manda en el sector público, sí, ¿no? Ya, pero igual, o sea, por ejemplo, como mujer, no solamente sufrimos en el trabajo remunerado del hogar, sino en todos los trabajos, porque principalmente una secretaria también es acosada laboralmente y sexualmente. Entonces sí es importante que se implemente este artículo sobre el acoso laboral, porque para las trabajadoras remuneradas del hogar, principalmente, como usted decía, hemos sido tratadas como perol, discriminadas, principalmente en el trabajo hemos sido abejadas. O sea, no ha habido respeto principalmente en el trabajo. Y derechos no reconocidos, imagínense, ¿no? Los derechos no reconocidos. Un sueldo básico, las vacaciones, un sitio digno de vida, inclusive cuando se cumple periodos más largos de trabajo, como lo que se estilaba, que es puertas adentro, trabaja todos los días. Mire, por ejemplo, ahí existe el acoso laboral, porque las compañeras que migran del campo a la ciudad tienen total desconocimiento cuáles son sus derechos. Hay muchos derechos que han existido hace muchísimos años, pero sin embargo la trabajadora remunerada del hogar nunca los ha conocido, siempre ha estado en desconocimiento. Ahora que nosotras, pues 20 años de lucha para que se reconozca este trabajo, porque igual algunos derechos como seres humanos los hemos tenido. Los vamos a ir entonces pero sin embargo han sido minimizados. Muy bien, este es un primer enfoque. Mario Molina, ¿qué ha podido hacer desde la organización sindical o qué se puede hacer para ir rompiendo este problema que ya lo vamos a escuchar, las personas decían, algunas no sé a dónde ir? ¿Cómo hacer en el caso de sentir o de que uno sienta que está siendo maltratado o que está produciéndose el acoso laboral? Bueno, primero adherirme al planteamiento que ha hecho Maritza, ¿no? Muy interesante. Y indiscutiblemente que tanto trabajadores públicos como privados no hemos hecho uso de las garantías establecidas en la Constitución política. Tenemos el artículo 3 de la Constitución que habla del no discrimen, el 66 numeral 5, que habla de la dignidad que debe tener el trabajador y la trabajadora, tanto público como privado. Y cuando hablamos del acoso sexual, es una conducta típica que definitivamente rompe con todos los esquemas del respeto a la dignidad que tiene el trabajador, tanto público como privado. En ese sentido, tomando en consideración de que esta es una iniciativa de la Central Unitaria de los Trabajadores a través de nuestra vicepresidenta y actual presidenta de la Comisión de lo Laboral y Social de la Asamblea, estamos nosotros pues predispuestos a escuchar de los trabajadores y trabajadoras que sufran estos atentados a su honor, a su dignidad, y obviamente recurrir en cómo está determinada y cómo está diseñada la reforma.
se establecen pues los mecanismos tanto en la LOCEP, que rige para los empleados privados, y en el Código del Trabajo para los empleados públicos. En ese sentido, ¿no? La LOCEP para los públicos y el Código del Trabajo para los privados. En ese sentido, si es que el trabajador, hablemos del sector privado, siente o sufre del acoso, él inmediatamente tiene que poner en conocimiento de la autoridad máxima de la empresa, para que a su vez acudan a la inspección del trabajo. Es indispensable conocer de que se sanciona y también el trabajador puede ser indemnizado. Muy bien. Vamos a ir también con esta primera parte con Óscar Eduardo Olano. Lo habíamos dicho en el inicio del programa. Óscar desarrolló una maestría que se denomina el acoso psicológico como factor de riesgo laboral, realidad o tabú en una empresa de turismo en Quito. Fue su investigación. Correcto. Bueno, cuéntenos un poco qué encontró allí, por favor. Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante que se esté visibilizando el tema, porque ha estado invisibilizado durante mucho tiempo. ¿Usted cree? ¿Eso encontró primero? Sí, se dice que existe acoso, pero generalmente las empresas son muy reacias a acceder a una investigación relacionada con el tema. Lo digo porque intenté en varias oportunidades acceder a universidades y algunas empresas, y cuando mencionaba el tema me decían, muy interesante, pero ¿por qué no lo hace en otro lugar? ¿Por qué no se va a otro sitio donde le permitan? Al fin una empresa accedió, ¿no?, con la condición sine qua non, que por ningún lado mencionaba el nombre de la empresa. Caramba. Y por obvias razones, porque se podía ver afectada toda su imagen corporativa, podía tener una serie, digamos, de implicaciones quizás legales, qué sé yo. Bueno, y para verlo en términos así más sencillos, el acoso laboral, y en mi caso el análisis fue desde el punto de vista psicológico, siempre contiene o siempre existe una asimetría de poder en quienes lo ejercen. Generalmente de arriba hacia abajo, es decir, de jefes hacia subalternos. Pero también lo hay de abajo hacia arriba y lo hay lateral. Es decir, potencialmente no es un fenómeno no que se es presenta un fenómeno solo como pero, jerárquico de exactamente, de poder, pero siempre hay una asimetría de poder, donde alguien asumió más poder o cree ganar un poco más poder con respecto a la persona que está siendo asediada. Ahí hay una diferenciación clara entre lo que es violencia laboral y lo que es acoso psicológico laboral, que es una diferencia muy sutil, pero que existe. La violencia quizás es a todo el personal de la empresa, a todo, indiscriminadamente, y el acoso es en muy determinados casos a una persona, ¿no?, muy particular. ¿Ya? Entonces es como, dicen aquí tal vez, medirle el diente a esta persona, clavarle ahí y hacerle imposible la vida. Ya mismo le preguntaremos si se puede legislar encontrando ese punto que usted dice que es difícil encontrar. Es complicado, ¿no? Es complicado. Lo que es violencia general de trabajo y lo que es, en este caso, sí, hostigamiento o acoso puntual. Y de ahí se deriva el tabú, el miedo a decir, el miedo a aceptar, el miedo a, de alguna manera, a denunciar esa perspectiva. Mientras seguimos con este diálogo, Andreita, muy buenas tardes. Andrea Legarda, quien nos ayuda también recogiendo este contacto con las redes sociales. ¿Qué nos dicen, por favor, las preguntas y las personas que se han conectado con la red social nuestra de la Asamblea? Buenas tardes, Ramón, buenas tardes a nuestros invitados y a todos los televidentes y radioescuchas que nos siguen a través de los medios legislativos. Estamos en el segmento de redes sociales y pues hemos tenido bastantes reacciones de la ciudadanía en cuanto al tema que estamos tratando el día de hoy. Les quiero comentar que esta semana interactuamos con el hashtag acoso laboral y pues tenemos una primera intervención de la cuenta de Galo Valareso que nos dice: el acoso quebranta los derechos humanos y debe tener cero tolerancia. Óscar, me gustaría que usted nos diga, si bien es cierto el acoso no solo crea una inestabilidad laboral o un ambiente tóxico de trabajo, pues también es cierto que crea, que quebranta los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con el participante, el televidente. Va en detrimento de la persona y de la dignidad de la persona, desde el punto de vista psicológico, moral. Incluso los efectos pueden ser a corto y mediano plazo muy graves, desde el punto de vista de estrés, un incremento en el estrés
Y casos se han dado de suicidio, es decir, las personas cuando sufren permanentemente después de 6 meses, dicen los conocedores del tema, el asunto se vuelve crónico y se puede agravar desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista médico, al punto de que se puede llegar a desarrollar enfermedades psicosomáticas y demás. Entonces, desde esa perspectiva, es riesgoso en todos los sentidos frente a la dignidad humana. Muchas gracias, Bien, Oscar. vamos a hacer un rapidito corte y vamos a ir a una segunda parte sobre la legislación misma. Esta es un proyecto de ley que tiene, lo tenemos aquí, 9 artículos y una disposición final. Ya mismo para conocerlo y también conocer qué puntos de vista tienen sobre la efectiva ejecución de una ley que no se había topado en el país, el acoso laboral. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Seguimos con nuestro programa. Con el hashtag acoso laboral usted puede participar y nosotros iremos leyendo sus mensajes. Este es el tema que nos ha convocado y estamos agradeciendo a Maritza Zambrano, quien es la secretaria general del primer Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar del Ecuador, a Mario Molina, quien es secretario de Defensa Jurídica de la CUT, la Central Única de Trabajadores, y también a Oscar Olano, quien es especialista en desarrollo de talento humano. Bueno, Maritza, primero les quiero invitar, antes de ir a la siguiente pregunta, a ver qué nos dijo la gente cuando salimos a la calle a hacer nuestra primera pregunta. ¿Qué es el acoso laboral? Para ver qué saben las personas sobre algo que puede estar o teniendo incidencia en su vida diaria cuando va al trabajo. Participan, para quienes nos escuchan en la radio, Gary Risco y también un señor que no dio su nombre, Participación Ciudadana, y lo mismo Elizabeth Molina. Esto es lo que nos dijeron. Para usted, ¿qué es el acoso laboral? Maltratar psicológicamente a todos nosotros los quienes laboramos en algunas dependencias o áreas a nivel, nosotros venimos desde el oriente, entonces nosotros hemos sido perjudicados con esta situación de acoso laboral porque nos exigen, nos mapulean, hacen lo que quieren con nosotros y hasta a la vez no tenemos a alguien, algún representante que nos defienda. El maltrato que viene desde las autoridades hacia el servidor, el acoso laboral casi siempre está dado en forma vertical, de arriba para abajo, donde los trabajadores que no tenemos rango, jerarquía, no nos toca otra cosa sino hacer lo que nos piden. Nosotras como mujeres hemos sentido directamente el acoso laboral, una porque nuestro trabajo no es reconocido en el Ecuador, no está normado, no está regulado. Por lo tanto, como mujeres trabajadoras sexuales hemos sentido el acoso tanto de autoridades, tanto de gente particular, incluso muchas veces hasta de los mismos compañeros trabajadores de estos sitios de trabajo sexual. Vamos con usted, Maritza Zambrano. Del dicho al hecho. Este proyecto de ley, una vez que sea aprobado, está muy cerca. El anterior martes, no se lo pudo hacer porque faltó un poco de tiempo ya dentro del debate que en el día había durado en otras cuestiones. Del dicho al hecho es, ¿qué puede hacer una persona que trabajando como trabajadora remunerada del hogar sienta que hay acoso contra su persona, humillación, maltrato contra su ser? ¿Cómo puede hacer para reivindicar algo que le está afectando en su vida diaria? Por ejemplo, yo aquí pienso que la mayoría de las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar, ellas no se quedan calladas, principalmente porque lo primero que le dice el empleador, te despido, ¿ya? Y como ella tiene una familia a quien mantener, entonces se le hace difícil, así ella tenga el conocimiento que es el acoso laboral, que el hostigamiento laboral, porque prácticamente el empleador me hostiga, me comienza si es posible, de las 8 horas que yo tengo que trabajar, me pone 9 o 10 horas de trabajo. ¿Para qué? Si es posible, para que yo renuncie y me vaya. Pero como la compañera no sabe a dónde acudir, o principalmente, porque si ella dice, bueno, me acerco al Ministerio de Trabajo a poner una denuncia para parar el acoso de mi empleador,
Pero por otro lado también está la familia, donde la compañera pues se detiene y simplemente no va y denuncia, bueno, pero por ¿qué el puede temor. hacer, entonces? Pero ahí, por ejemplo, ¿Qué ella lo que opciones sí tiene reales de es que ella defensa? sí tiene opciones Ok, ¿cuáles son de ir al Ministerio de Trabajo o Es también una al entidad. Sindicato Nacional, porque para eso está un sindicato. ¿Cómo se para- comunican con ustedes? Para velar. O sea, Recuerde que hay mucha nosotras- gente en el área rural inclusive que desconoce absolutamente los mecanismos que usted plantea. Sí, por ejemplo, mire, yo por eso le digo, el desconocimiento. Pero para que esto no sea un desconocimiento y cuando ya sea legítima esta ley, cuando ya esté aprobada, ¿qué es lo que hay que hacer? Difundir en los medios de comunicación, difundir a dónde acudir y así terminamos con este acoso del empleador hacia el trabajador o a la trabajadora. ¿Cómo encontrarlas a ustedes? Si alguien quiere, está en Cuenca, en Bolívar, en Montalvo, en su tierra natal. Ya, por ejemplo, nosotras tenemos un correo electrónico, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos un número telefónico, tenemos ¿Cuál es el nombre de su cuenta, por ejemplo, de Facebook? La cuenta de Facebook del sindicato es Sinutre, Sinutre S. Y así se entra, también tenemos una página que igual está Sindicato Nacional de Trabajadoras Sí, Remuneradas del muy Hogar. difícilmente se puede guardar silencio cuando hay posibilidades de defenderse. Sí, es que compañeras y compañeros, porque también tenemos compañeros Por trabajadores supuesto. remunerados del hogar que son jardineros y ellos también sufren el acoso. Entonces, ¿qué los invitamos? Que se afilien al sindicato y más que se afilien al sindicato, que busquen ayuda, que busquen, que acudan también al Ministerio de Trabajo donde se puede guiar al trabajador y a la trabajadora para parar este acoso Correcto. laboral, Bien. esta discriminación. Marco Molina, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Cuánto vale la organización sindical para prevenir y también para parar el acoso laboral? En efecto, importantísimo. Por ejemplo, la Central Unitaria de los Trabajadores que ampara a más de 700,000 trabajadores públicos y privados. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la 18 de septiembre E280 y PAES, donde tenemos un equipo especializado que brinda asesoría y soporte legal. En el caso que nos ocupa, sí sugeriríamos de que se haga sendas campañas de difusión de este proyecto para impedir de que esto que ha sido una conducta normal, como bien manifestaba No, ha sido Oscar. siempre anormal, que la Sí, hemos normalizado perfecto. probablemente por Y no no se le ha tener defensa. visibilizado, Claro. no se le ha visibilizado. Pero en este momento, gracias a la Central Unitaria de los Trabajadores, se ha visibilizado esta conducta agresiva que definitivamente estropea y maltrata a la dignidad del trabajador y de la trabajadora. Correcto. En ese sentido, nosotros sí abrimos nuestras puertas de la Central Unitaria para brindar el asesoramiento correspondiente, hacer las denuncias, orientarle, direccionarle al trabajador qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. Óscar Olano, ¿en cuánto puede dañar el ser de una persona que soporta permanentes agresiones y de lo que usted ha encontrado en su investigación que la realizó? Bueno, básicamente los niveles de estrés aumentan. Bien. Y por ende la persona es susceptible a un problema, puede ser cardíaco, eventualmente un infarto. Caramba. ¿Cierto? Puede llegar incluso a tener depresiones, ya desde el punto de vista psicológico, continuas, permanentes. La idea de esto es compleja porque a partir del acoso psicológico laboral se busca una muerte simbólica del otro. De alguna manera es una forma de matar al otro, de sacarlo del entorno, de hacer del otro una basura y sacarlo. Esa es una opción. La otra opción es de dominio, como bien lo decía yo, es mantenerlo ahí dominado y tenerlo permanentemente bajo el yugo y el dominio. Todas estas opciones son evidentemente viciosas y peligrosas y que van a generar problemas que se van a reflejar en la salud tanto mental como física de la persona que lo sufre. ¿Usted pudo encontrar ejemplos, por ejemplo, de su investigación en otros países, si acaso? Desde luego. Que legislen y que haya tenido éxito en torno al acoso laboral. Bueno, España lo ha adelantado bastante. Suecia también, particularmente desde Suecia viene un poco el trabajo. En España han trabajado mucho, hay un investigador que se llama Iñaki Piñuel, que ha trabajado bastante sobre el tema. Y trabaja, incluso hizo una diferenciación porque antes se mencionaba como acoso moral y acoso moral es algo complejo, muy etéreo. Entonces él básicamente dice es acoso psicológico laboral o acoso psicológico en el trabajo.
Con la diferenciación de la cual hablaba yo hace un momento, cuando hay violencia generalizada, ya no es acoso psicológico per se a un individuo, sino a toda una población de trabajadores. Que sucede mucho en la empresa privada y también presumo yo que sucede en la empresa pública. En el sector público también. Exactamente. Entiendo que puede darse, no sé, y los mismos testimonios los puede decir usted, Mario, si es así. Pero por supuesto, justamente este tipo de... Hay que diferenciar, ¿no?, el acoso laboral y el ¿Tienen acoso casos sexual. repetidos ustedes de este? De acoso laboral. ¿En la central unitaria? Recurrentes no. No son recurrentes. Pero sí ha existido casos en los que nos ha llamado poderosamente la atención, tanto es así de que eso ha servido de sustento y antecedente para preparar este proyecto de ley. Ya. En ese sentido, hay que también determinar, ¿no?, que el acoso sexual puede... Laboral. El sexual. El sexual. Puede, ese es otro, ese es un delito, sí, ya eso es otra cosa. delito que acarrea ya sanciones de tipo penal. De tipo penal, En claro. ese sentido, la central unitaria, con respecto de estas reformas, y siendo nosotros los que estamos proponiendo y respaldando esta iniciativa, definitivamente queremos ponernos acorde a la legislación comparada mundial. Ay, sí, Entonces, sí vemos de que en otros países como por ejemplo México, Colombia y Perú, sí está determinado y tipificado, tanto como delito como acción que contraviene pues los derechos de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Muy bien. Para extender un poco lo que nos decía Maritza Zambrano, vamos a plantear también y vamos a presentarles lo que salimos a preguntar a la calle. Para usted, no sé, la segunda, ¿qué hacer o cómo actuar frente a una situación de acoso laboral? Dos personas participaron, Napoleón Márquez y Betty Chicaiza, y van a ver lo que nos dicen. Lo reiterado de las respuestas que obtuvimos es: no sabemos qué hacer. Bueno, eso es lo que nos dijeron. ¿Sabe usted qué hacer o cómo actuar frente a una situación de acoso laboral? Tocaría es buscar alguna autoridad, algo que nos ayude, nos apoye en este caso, porque ahora como en estos tiempos pues para las autoridades nos están ayudando todo, que primera vez venimos acá, otra vez hemos venido pero no nos han dado atención, nada, aquí en Quito, peor allá en Sucumbíos. No sé, no supe qué hacer, alguien me guió. Ya he ido al Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo me dieron unas pautas, pidieron un informe sobre mi perfil laboral de todos estos años. Cuando se producía el debate aquí en la Asamblea Nacional, había cientos de trabajadores que habían venido, cada uno con intensas y muy difíciles formas de expresar todo lo que habían vivido, y habían algunos que no habían pasado meses, tenían años de soportar toda una situación adversa de trabajo. A ver, Andreita, tenemos otras participaciones. Muchas gracias, Ramón. Así es, tenemos más participaciones y quiero aprovechar para mencionarles que como estamos en vivo, ustedes pueden participar con nosotros en todas nuestras redes con el hashtag acoso laboral. En base a todo lo que nuestros ciudadanos nos han dicho en las calles, también tenemos más interacciones. Tenemos desde la cuenta de Infantino que nos dice: es delicado el tema laboral en Ecuador. Las mujeres sufren de constante acoso laboral por parte de sus jefes. Y tenemos un segundo tuit que nos llega desde la cuenta de Eli Reynoso. Ella nos dice: el acoso laboral en Ecuador está tipificado como un delito, aunque resulta difícil probarlo. Basta con el machismo degenerado y abusivo. Ramoncito, ¿qué nos pueden decir nuestros voy a plantear la primera pregunta o la primera opinión de Andrea sobre esta relación entre el acoso laboral y la mujer. Es decir, mayores son los casos, o no sé si esto nos pueda decir Mario o también Oscar, ¿no? ¿Se presentan más casos de acoso laboral que en este caso afectan al género, entre los hombres jefes y las mujeres? Yo creo que afecta más a las mujeres. Yo creo que a las mujeres el 80% somos más acosadas, laboralmente y sexual, como decían antes el compañero. Son dos cosas que se mezclan en una sola prácticamente, el acoso laboral y el sexual. Pero esto nos afecta más
a la mayoría de las mujeres. Siempre las mujeres somos las más perjudicadas, porque como siempre nos tienen como las mujeres más débiles, pero cuando no es así. Lo que hace falta es más conocimiento para poder conocer cuáles son nuestros derechos y tener a dónde acudir. Como decía mi compañero Mario Molina, está la CUC donde nos ayuda a informar a dónde acudir, qué hacer con la CUP, tenemos abogados, compañeros, pero sí, somos las mujeres las que estamos más. Y esta pregunta les extiendo a ambos de nuestros invitados, a Mario y a Oscar también. El tuit del señor, que uno de ellos ya se me pasó el nombre, decía que es difícil poder encontrar el problema, la prueba del acoso laboral. No sé, si es que eso se puede hacer. Yo estaba viendo que hay legislación comparada, la Ley Federal del Trabajo de México, el Código de Trabajo de Colombia, Ley General del Trabajo de Perú, Estatuto de los Trabajadores de España, etcétera. Es decir, se ha podido encontrar ciertamente la prueba del acoso laboral, porque es una acción sin pruebas, pues salvo que haya una grabación. Pero les pregunto, por favor. No es difícil probar, porque si tú le ves a un trabajador o a una trabajadora que tiene alterado su psiquis, vamos a ver de que la trabajadora puede demostrar directamente con el inspector del trabajo. Yo tuve algunos temas de esta naturaleza, donde efectivamente la inspección del trabajo sí hace un trabajo técnico para prevenir y para sancionar cuando existe este tipo de acciones. Sí ocurre en nuestra legislación actual. Lastimosamente porque no hay la tipicidad, no está sancionado el acoso sexual como delito, entonces el acoso laboral como delito es lo que siente la gente que... El vacío que se produce al momento de sancionar. El vacío es lo que determina para que la gente también tenga temor de denunciar. Pero basta con mirarle a un trabajador donde no está en un ambiente de trabajo adecuado, no tiene un ambiente laboral indispensable para desarrollar sus actividades. Entonces es una prueba determinante para que el empleador sea sancionado. ¿Es suficiente eso, Oscar? Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor y lo mismo con Maritza. Para probar el acoso. Ahora, yo partiría de dos cosas. Primero, las poblaciones vulnerables. Yo estoy de acuerdo que una de las poblaciones vulnerables, según comentaba Maritza, son las mujeres. Definitivamente, por lo que yo he podido mirar y leer de los muchos artículos que hay sobre este tema, la mujer es una de las principales víctimas del acoso psicológico laboral y de la violencia laboral. Dentro de esa población también hay otras poblaciones vulnerables, como las personas con una edad, digamos, que supere los 50, 55 años. En estos países, me refiero a América Latina en general, personas que superan los 45 años también se vuelven vulnerables al acoso por grupos de gente un poco más joven. O lo contrario, cuando el escenario es de gente mayor hacia el joven. Entonces, es un poco el escenario. Ahora bien, con respecto a lo que dice Mario, pues bueno, yo estoy plenamente de acuerdo. Hay formas de mirar o de analizar el problema, ¿cierto? Cuando se presenta en alguien. Metiéndome en un campo que no es el mío, que es el derecho, yo lo que veo es que el derecho ecuatoriano es muy positivo en el sentido de que busca una prueba como en tangible, partes, claro, claro. Y esto se escapa de esa prueba tangible. O sea, estoy plenamente de acuerdo con Mario, hay alternativas, ¿cierto? Como para buscar pruebas, pero como hecho tangible es algo complejo. Tengo una pregunta que me plantean desde estudio, y esto, una cuestión que quería informarles también. Nosotros, para este programa, también invitamos a innumerables personas del sector privado, empresarial, yendo desde instituciones, no las decimos cuáles, pero sin embargo tenemos las pruebas de que hicimos las llamadas, las invitaciones, pero nadie del sector empresarial privado quiso venir. Bueno, de todas maneras nosotros cumplimos con abordar desde otros puntos de vista. Me decían la pregunta, ¿han encontrado ustedes que el sector privado, el sector patronal,
quiera asumir de alguna manera este tipo de problemas, que haya querido aportar para la legislación, por ejemplo. No sé si usted, Mario, desde la CUT hayan podido evidenciarlo, y también desde el caso suyo, Maritza Zambrano. Yo pienso que al empleador es el que menos le conviene. Le conviene y va a aportar a favor del trabajador o la trabajadora, principalmente en el área laboral de la trabajadora remunerada del hogar, la mal llamada trabajadora doméstica. Por ejemplo, lo decía el compañero Mario, de pronto se puede encontrar prueba, pero en el trabajo remunerado del hogar es muy difícil encontrar pruebas sobre el acoso laboral. No es fácil. Se puede encontrar, o ha habido de alguna manera la iniciativa privada, que no le haría mal. No sé si, Oscar, también usted puede opinar, no le haría mal a la empresa privada que haya mecanismos de protección, inclusive a la inversa, que ha habido acoso laboral desde un inferior a un superior, digamos, en grado de responsabilidad. Justamente para no utilizar los tecnicismos que existe en la legislación comparada con respecto del acoso laboral, cómo está hecha la propuesta, a mí me parece que técnica y jurídicamente está bien realizada. Pero sí me hubiese gustado tener también la iniciativa y la participación del sector privado, de los empleadores, porque del análisis que hemos efectuado única y exclusivamente los aportes han venido de la Central Unitaria de los Trabajadores. También de las otras organizaciones sociales, sindicales, también hay que resaltar ese aspecto. Pero interesante hubiese sido también escuchar la propuesta del empleador representado por la empresa privada, que no lo ha existido. Pero volviendo al tema de la prueba, psicológicamente a un trabajador que está atormentado, que está agobiado, que está perseguido, el inspector del trabajo puede hacer una valoración, puede también tener asistencia de un psicólogo laboral para que pueda determinar con fe a ciencia de que el trabajador está sufriendo una persecución, un tipo de acoso. Consecuentemente, el inspector del trabajo puede emitir la sanción correspondiente. Correcto. Mire usted, les comparto también algo de los 9 artículos. El séptimo dice, el cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compañero o compañera, hacia el empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una persona subordinada de la empresa. Es decir, también hay legislación que les convendría a las empresas. Claro. Oscar. Claro, desde luego. Yo pienso que las empresas son las principales interesadas en esto, deberían serlo por lo menos. Claro. Porque el acoso psicológico laboral o el acoso psicológico en el trabajo entra dentro de la categoría de los factores de riesgo psicosocial. Y como riesgo psicosocial implica, ¿cierto?, alteraciones desde el punto de vista psicológico y físico al personal. Y que va en contra de la misma productividad. Claro, la misma productividad de la empresa, pero desde luego. Entonces yo creo que los principales interesados deberían ser los empresarios, para tratar de ver hasta dónde este problema se puede, por lo menos, buscarle soluciones y alternativas, ¿cierto? Porque usted lo dijo así, iniciando el programa, lo bueno de entrar a legislar sobre esto es haber visibilizado, visibilizado algo que estamos viviendo, cercano, diario, cotidiano, porque preguntarle a alguien que levante la mano quien no tenga una persona que laboralmente haya sido hostigada, molestada, fastidiada, pues creo que a todos nos ha pasado. Bueno, vamos a hacer una pausita y volvemos con las conclusiones ya. Un par de más criterios ciudadanos. Creo que también tenemos participación a través de nuestros amigos o amigas oyentes y quienes nos siguen a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. En estos minutos finales del Termómetro Ciudadano que hemos propuesto el tema acoso laboral, con el hashtag acoso laboral, queremos agradecer a Maritza Zambrano, que nos está acompañando, quienes nos escuchan en la radio. Ella es la secretaria general del primer Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar del Ecuador. ¡Qué largo el membrete, Maritza! Mario Molina, quien es secretario de Defensa Jurídica de la CUT. La CUT es la Central Unitaria de Trabajadores, y también nos acompaña Oscar Olano, quien desarrolló una maestría que se llama el acoso psicológico como factor de riesgo laboral, realidad o tabú en una empresa de turismo en Quito, donde desarrolló su investigación. Bueno, veamos uno más de los Vox Pop
de la participación de las personas frente a una pregunta más que les realizamos en la calle. Participan Juan Monar y también un señor que no dejó su nombre, pero que hablan y que responden a la pregunta ¿qué se debería hacer para sancionar el acoso laboral? Y estas son sus opciones. A su criterio, ¿qué se debería hacer para sancionar el acoso laboral? Pediría que por medio de la Asamblea Nacional se creara alguna ley, se modificara alguna ley. Más bien es para que los empresarios, los supervisores, jefes inmediatos, respeten a los trabajadores. De esa manera más bien yo me enfocaría. Los diálogos tripartitos entre gobierno, Estado y los trabajadores. Luego de ello tiene que haber unos centros de mediación laboral capaz de que el trabajador le sea fácil, asequible, poner su queja y a través de una mediación laboral solucionar ese problema. Dentro de las sanciones tienen que haber sanciones duras y drásticas para los acosadores laborales, porque no solamente tenemos que disparar las artillerías solo a los empresarios, porque de parte de los trabajadores también se hace acoso laboral. Muy bien, y complementaré con, entre los 9 artículos, el quinto de este proyecto de ley dice implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades de acoso laboral para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y de estos con el empleador. Y finalmente acá en el artículo 9 dice en casos de sufrir acoso laboral cometido o permitido por acción o omisión por el empleador o empleadora o sus representantes legales, existe esta posibilidad. Previa a la petición del visto bueno, procederá a la apertura de una conciliación que presidirá la autoridad nominadora, en la que serán oídos, además del interesado, los representantes de los trabajadores y el empleador o quien le represente. Es decir, estos mecanismos que ya están, me parece que ustedes ya los han probado en la CUT, sí los reconoce ya abiertamente la ley. Andreita, tenemos otra participación en Twitter. Muchas gracias, sí. Bueno, quería comentarles que en una de la comisión de la Asamblea para prevenir el acoso laboral que se ha venido trabajando toda esta semana, el legislador Byron Valle dijo que se establecen 2 nuevas formas de acoso laboral. El primero es el mobbing, que este es ejercido por los compañeros de trabajo, y el segundo es el bossing, que es de los jefes. Y precisó que se busca garantizar el pleno derecho de los trabajadores a su estabilidad laboral. Y bueno, como ya mencionó Ramón, estamos llegando al final a las conclusiones de Termómetro Ciudadano, y tenemos una última intervención en nuestras redes sociales que viene desde Facebook de la cuenta de Teodoro Pito. Teodoro nos dice: tomen en cuenta el acoso laboral desde que está en periodo de prueba. Ahí abusan más de los trabajadores que por miedo a perder el trabajo se callan. Nos gustaría pues que nuestros invitados nos digan qué opinan sobre esto. A ver, Maritza, ¿es verdad que el periodo de prueba es donde más se produce el acoso laboral para que, no sé, se vaya la persona? Sí, por ejemplo, en el periodo de prueba hay muchos abusos. Y principalmente sí, ahí se da el acoso laboral, porque lo hace trabajar en el periodo de prueba y comienza a acosarlo para que el trabajador simplemente solo se decepcione y se vaya. Bien. Entonces imagínense, de esa forma ellos se les hace más fácil sacarlos de... Correcto. Y hacerlos trabajar, imagínense el periodo de prueba. Bueno, vamos haciendo ya algunas conclusiones. Mario Molina, usted como sindicalista ya con experiencia, ¿cree que con este proyecto de ley, estos 9 artículos, podemos encarar este problema histórico? Pero la verdad, pues no, en efecto, de repente hay una afinidad política, ideológica con quienes están en la comisión de los derechos de los trabajadores, y pudiera ser que esto todavía nos falte perfeccionar. No tanto por la afinidad política, sino simple y llanamente de que un tema que ha sido un tabú, que se le visibilice, es importante. Empezar por algo, sancionar al acosador perfectamente, y no única y exclusivamente el acosador interviene con su conducta en el periodo de prueba, sino a lo largo de la vida del trabajador. En ese sentido nosotros estamos pretendiendo primero prevenir y luego sancionar, y a la vez, como estamos en conclusiones, pedirle al empleador
a los representantes de las cámaras de la producción que hagan sus aportes, porque si vamos a hacer reformas al artículo 172 y al 173 del Código del Trabajo, ellos están inmiscuidos dentro de los parámetros que se está pretendiendo pues reformar a través de la Asamblea Nacional. Indiscutible, es imprescindible y que importantísimo ponga su punto la de capacitación y de doble vía, capacitación tanto para el empleador como para el trabajador. Porque, oiga, es común, yo no sé si usted podría también decirnos esto, Omar Olano, es común que muchas personas asciendan de puesto, asciendan de puesto sin haber tenido una previa inducción, capacitación, sino que lo hicieron por puro esfuerzo nada más y de repente llegaron a una jefatura y puede ser que para ellos sea difícil poder manejar un ambiente laboral en el que no caiga en esto del acoso, ¿no? Sí, no, desde luego es totalmente posible. De hecho, se da mucho ese fenómeno. El problema del acoso, y básicamente lo decía la compañera ahora, del mobbing como tal, o del bossing, como desde el punto de vista de jefe a subalterno, tiene claras intenciones. Hay una intencionalidad perversa clara. O sacarlo del escenario laboral o dominarlo para hacer lo que él en un momento dado quiere que la otra persona o el subordinado o la víctima en este caso haga. Entonces, partiendo de ahí, de acuerdo con todos los artículos que puede uno revisar, ese es uno de las circunstancias claves en el proceso del desarrollo del mobbing o de acoso psicológico laboral. Y ese móvil es precisamente, sí, claro, probablemente el que está en una parte superior o es el jefe mismo. Generalmente, como bien lo decía claro. al principio, hay una asimetría en el poder. Generalmente es de arriba hacia abajo, pero puede ser entre compañeros. Cuando alguien tiene un poco más de poder por alguna circunstancia en el entorno laboral, esa persona aprovecha ese poder para molestar al que eventualmente puede ser una competencia directa. Y hay que sacarlo del entorno. Entonces, correcto, esa es una escena. Una participación más, Andrea Legarda, por favor. Así es, nos acaba de llegar desde Facebook. Nuestro amigo Edwin López nos menciona lo siguiente: me gustaría que esto cambie. Soy de Orellana y ya nos deben más de 4 meses de sueldo y el ministerio no hace nada para cumplir estos hechos múltiples y denuncias que se han pronunciado por el momento. Bueno, en base a este nuevo comentario de nuestro amigo Edwin, nos gustaría que nos diga Oscar. O también la CUT. Sí, La central también. unitaria, ¿qué puede hacer un trabajador en estos casos? Claro, 4 meses que de no les han tenido irresponsabilidad de parte del empleador. Patrono, ¿no? Tienen que necesariamente los trabajadores perjudicados solicitar el visto bueno en contra del empleador, claro, aplicando el 173 del Código del Trabajo. Van a tener una indemnización y van a ser resarcidos de sus remuneraciones más los intereses correspondientes. Correcto. Vamos a hacer unas reflexiones finales. Tenemos 4 minutos a 1.3 minutos cada uno de ustedes. El Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, como el Ministerio del Trabajo y las secretarías o subsecretarías en las provincias, ¿es suficiente? ¿Alcanza frente a los requerimientos y demandas en el caso de su sector? Yo creo que no. No. Yo creo que no, porque principalmente los inspectores, que son los que deberían estar vigilantes en la casa de las trabajadoras remuneradas del hogar, y preguntarle a la misma trabajadora, porque siempre cuando se hacen las inspecciones prácticamente se le hace es al empleador. ¿El empleador qué puede decir? El empleador no puede salir el empleador no puede salir a favor de la trabajadora remunerada del hogar. Es la trabajadora remunerada del hogar la que puede decir lo que está pasando en esa casa, el acoso laboral. ¿Dice usted entonces que los controles no están siendo preventivos y acercados, en este caso, a ambas partes, ¿no? Patrono y trabajadora remunerada? Yo pienso que sí se hace, pero hace más falta que los inspectores, estén pendientes del trabajo remunerado del hogar, porque las compañeras son las que son más acosadas laboralmente. Y para que esto se dé, para que las compañeras también conozcan
el acoso laboral, porque la mayoría de las trabajadoras remuneradas del hogar no conocen qué es el acoso laboral, son muy pocas las que se han venido capacitando por medio de la asociación, del sindicato, son las que un poco conocen. Debe de haber más difusión luego que se apruebe esta ley, que se difunda a la ciudadanía en general. Claro. Comiencen también por ustedes, ¿no? Claro. Hay que hacer acción desde las organizaciones como la de ustedes. Por ejemplo, nosotras en lo que podemos buscamos ayuda, principalmente en los compañeros de la CUP, en compañeros de otras secretarías, donde se dé capacitaciones para informar a las compañeras sobre los derechos laborales que tenemos cada una de los trabajadores y trabajadoras. Pero sí hace falta seguir difundiendo para que todos y todas conozcamos nuestros derechos y yo nos podamos la misma defender. pregunta, Mario, ¿no? Claro, el Estado en este momento yo veo que sí está cumpliendo. Justamente el hecho de impulsar este tipo de reforma del Estado a través de la función función legislativa, la Asamblea Nacional está cumpliendo. Y en el caso del Ministerio del Trabajo, en la administración del doctor Ledesma, veo que existe personal nuevo, capacitado en el tema de los inspectores del trabajo, están cumpliendo su función. Y la dirección del trabajo también. Yo más bien invito a los trabajadores que se sientan perjudicados en sus derechos, acudan a la dirección del trabajo, a la inspección del trabajo, y las puertas de la Central Unitaria de los Trabajadores está abierta para asesorarles en este tipo de temas. Bueno, Óscar Olano, hagamos una ya reflexión final sobre lo que podríamos hacer cada ser humano que en el ámbito donde nos corresponda cuando tenemos un problema como este que se nos presenta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí. Bueno, en el ámbito tenemos miedo. Claro, digo, en el ámbito general, empresarial se supone que hay un departamento de recursos humanos, que sería el departamento al cual se puede acudir en un momento dado, en el caso de que se presente un fenómeno de estos. Siempre y cuando el departamento de recursos humanos tenga la apertura necesaria para asumir una problemática. Y la formación también. Y la formación también. Yo creo que aquí es muy importante que haya psicólogos especializados en el área empresarial, industrial, ¿cierto?, en desarrollo del talento humano, que estén especializados y que trabajen. Porque sucede que muchas veces estos temas se dejan pasar simplemente, y en lo que sí se ha enfocado mucho, en todo lo que corresponde a factores de riesgo, es en los factores de riesgo de tipo físico, ambiental, biológico, ¿cierto?, químico, pero de pronto los factores de riesgo psicosocial se han dejado a un lado. Y pienso que en ese sentido es importante una mayor apertura, pero también una mayor capacitación. Claro que sí. Creo que eso es fundamental. Muy bien. Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Hemos trabajado sobre el proyecto de ley reformatoria al Código del Trabajo para prevenir el acoso laboral y lo hemos difundido ya, 9 artículos de ley, y este cuerpo legal está a punto de aprobarse ya en la Asamblea Nacional del Ecuador, que estuvo cerca el día martes pasado. Solamente falta que se convoque nuevamente el señor presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, y se topará este punto. Muy importante que lo han evidenciado nuestros invitados. Primero nuestra invitada Maritza Zambrano, muchas gracias Maritza, secretaria general del primer Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar del Ecuador. Mario Molina, secretario de Defensa Jurídica de la Central Única de Trabajadores, y también gracias Óscar Olano, quien es especialista en desarrollo de talento humano, por topar este tema. Mejor visibilizado no puede estar y nos hacía falta. Sí, seguiremos todavía con esta deuda que la cubriremos en otros espacios para que también entreguen sus aportes el sector del patrono, tanto del sector público cuanto del sector privado también. Muchas gracias. Esto ha sido Termómetro Ciudadano número 25. Gracias Andrea Legarda y gracias a nuestros compañeros y compañeras que forman parte de los medios legislativos. Hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.